tal, amigos? Chone sin duda está en otro nivel. Las obras y el cambio que ha tenido en los últimos años es evidente, pero esto se debe a un equipo que ha trabajado de manera organizada, con gestión y planificación para lograr cambiar a este Chone, que sin duda se sentía en el abandono e incluso había perdido su identidad. Hoy tengo el gusto de conversar con uno de estos líderes, con uno de estos gestores, a quien respeto y admiro muchísimo, Nabor Álvarez. ¿Cómo estás? Hola Katy, ¿qué tal? Qué gusto poderte ver nuevamente. Tengo que confesar que cuando el equipo me comentó sobre la posibilidad de una entrevista y pregunté un poco de qué se trataba y me hablaron de un formato que es esto y tengo que felicitarte. Empecé de una a decir qué original, en verdad me parece algo distinto y llegué a la pregunta de ¿quién es la presentadora? ¿Quién es la entrevistadora? Y me hablaron de una tal Katy Vera y yo dije, bueno, ya la conozco. Ahora ya se entiende por qué esa originalidad de este formato y quiero felicitarte, Katy, porque conozco tu profesionalismo y esas ganas que le metes siempre, ¿no? ¿Está listo para quitarse la corbata? Bueno, estamos listos aquí para tratar de ser... Quiere decir que no está listo, pero aquí le vamos a quitar la corbata. 8 años han pasado desde que la administración de ustedes, liderada por Leonardo Rodríguez como alcalde, llegó a Chone. ¿Cómo han sido estos 8 años para ti, Nabor? Bueno, ha sido un cúmulo de experiencias y lo separo como varias experiencias porque estar dentro de la administración de un cantón que estaba tan olvidado, pues obviamente te sometes a matices permanentes en cada frente de acción, desde lo humano, desde lo personal, desde lo profesional. Y dentro de ese ámbito de profesional también hay muchas aristas que tienes que también darle mucho valor, ¿no? Como por ejemplo el trabajo en equipo. Entonces creo yo que dentro de mis 20 años de carrera y casi su totalidad al servicio público, ha sido la experiencia más bonita que he tenido. Y aquí te quito la corbata. Hay mucha gente que tal vez puede decir, no, es que Nabor es muy serio, o Nabor es muy frío, o él tiene una personalidad un poco distinta. ¿Cómo te consideras tú o qué opinas con respecto a lo que la gente tiene ese concepto de ti? Bueno, creo que la perfección no existe. Más aún en el servicio ¿Pero público. te consideras un hombre duro? ¿Un hombre que tiene así como una pared ahí en lo personal? Me considero una persona con los objetivos claros y mi objetivo siempre ha estado Chone por delante. Eso hace que en verdad en ciertas ocasiones tienes que ponerte el tipo de overall adecuado para que las cosas funcionen. Dentro de ese trabajo en equipo con Leo, era mi rol, ¿no? De hacer que las cosas ocurran. Sin lugar a duda, pues creo que nos fusionamos muy bien porque eso le permitió a él estar recorriendo el mundo por poco, consiguiendo, gestionando y yo tratando también de colaborar desde mi ámbito, desde mi rol, sostener una administración y que las cosas sigan avanzando. Entonces, puede que sí haya habido un poco de esos matices de dureza. Tener una administración montada, no es que un equipo 100% construido por nosotros, donde hay pues obviamente voluntades de todo tipo, que se fue contagiando poco a poco por ese Chone bonito, por ese Chone próspero y que hoy lo estamos sintiendo. Entonces, creo que sí hay un poco de todo, pero sobre todo hay una evolución de la persona. Pero esa personalidad que tú tienes, de ser tan técnico, tan así como cuadrado, como podemos decir en los... Tienes que sacarme de lo técnico porque me voy metiendo por allá. Barrio. Yo tengo que sacarlo. Y ese es el objetivo de este programa. Tú me mencionas a Leo y sin duda es como agua y aceite. Son dos personalidades que se han complementado muy bien para sacar el proyecto de Chone adelante. Pero a mí me gustaría conocer más al Nabor de ser humano. Y yo creo que toda personalidad puede responder a tal vez nuestras experiencias de cuando éramos más pequeños. Sabemos que tú no has tenido o no tuviste una infancia... Bueno, pero ahí tengo que interrumpirte antes de poder llegar a algo que ya más o menos veo por dónde vas y no sé si el objetivo es, quebrarme, si el objetivo es hacerme llorar, pero acabas de decir algo de cómo se complementa el agua y el aceite con Leo.
Hace poco tuve la oportunidad en esos conversatorios y de unas lindas experiencias que vivimos en una jornada de 2 o 3 días consiguiendo cosas para Chone, en detenerme un momento y agradecer. Agradecerle a ese ser humano que es Leonardo Rodríguez por haberme ayudado, creo yo, a ser una mejor persona. Sin lugar a duda, lo mío siempre fue... ¿Qué es ser una mejor persona? Esa conexión con la gente, con la ciudadanía, entender que es la verdadera gasolina para que todo esto ocurra de mejor manera. No se trata de conocer la receta técnica, sino cómo esa receta le metes ese ambiente o esa armonía ciudadana, de que tenga un objetivo más allá de que se construya esta pared, sino que sea la sonrisa de un niño, la sonrisa de un adulto, de la familia como tal. Entonces, ese complemento como tal, pues también tuvo una evolución y creo yo que es prudente tener este espacio también para podértelo comentar y ratificar ese agradecimiento por cómo evolucionas como persona, ¿no? Lo cual creo que todos estamos sometidos a esto, pero que es algo muy bonito. Cuando te juntas con gente buena, aprendes cosas buenas. Cuando te juntas con la manzana podrida, ya sabemos el dicho. Pero retomando el tema, Nabor, a veces la gente hace ciertas como deliberaciones o juzga, es una palabra fuerte, a una persona por cómo lo ven por fuera o por ciertas actitudes que pueda tener. Y sin duda Nabor ha sido un hombre que ha sido un pilar importantísimo en el crecimiento de Chone, en la parte técnica y administrativa como tal. Pero en este espacio a mí me gustaría conocer el otro Nabor. ¿Qué pasó con el Nabor niño? Háblame de él, porque sin duda eso nos forma nuestro carácter de futuro. Sé que no tuviste la compañía de tu mamá, de tu papá, te tocó criarte y crecer en un ambiente con tus abuelitos que te dieron todo el amor que merecías. Bueno, te cuento un poco ahí cómo nace todo esto, ¿no? Mi mamá biológica como tal, pues yo soy el segundo hijo. Ella era maestra y daba clase en Quiroga, en Calceta, cuando no existía la represa, entonces la represa La Esperanza. Entonces había un puente de caña enorme para poder cruzar de lado a lado donde estaba la escuela de ella. Entonces resulta que como, tuvo un accidente en casi ya a punto de dar a luz, y bueno, casi yo no estoy aquí, ¿no? Pero eso quedó como antecedente y cuando yo nací, mi abuela le dijo, más allá de que yo a los 6 meses de haber nacido, mi abuelo falleció. Entonces mi abuela se quedó prácticamente sola y mi abuela le dijo, a mi mamá le dijo, mira, ya te pasó un accidente y no te expongas a que el niño, porque a mí me llevaba a las clases. A las clases. Y dijo, no te expongas y más bien déjalo, yo lo cuido. Y como en ese tiempo los profesores llegaban el lunes y no regresaban hasta el viernes, entonces más bien el viernes yo ya te lo devuelvo. Me cuenta mi mamá que solamente me devolvió creo que 2 fines de semana. De ahí para allá le dijo, lo siento mucho, pero ya Nabor, ya el niño se queda conmigo. Y ahí empezó una historia que en verdad la recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, pero que también fue marcando cierta personalidad en mí. Sobre todo valores que hasta hoy predominan, que es la responsabilidad. La responsabilidad porque mi abuela, pues, desde muy joven sufría de muchas enfermedades y eso, pues, me forzó a mí de una forma prematura, desde muy pequeño, pues, a empezar a asumir estos roles. Ser más independiente, sin duda. Y sin duda, porque solamente vivíamos los dos. Yo voy a ser infidente, porque aquí estamos sin corbata y el objetivo de este espacio es conocerte más de cerca, Nabor. Pero sin duda, el trabajo que hizo tu abuelita y el amor que recibiste, no lo cuestionamos. Eso se puede saber y se puede sentir. Pero no cabe duda que cuando una persona, un niño, crece sin el afecto de mamá y el afecto de papá, que de él no me has hablado todavía, que también quisieras conocer de él, forma en sí un carácter o una personalidad un poco más dura, un poco más técnica, un poco más de ser más detallista, un poco reacio y un poco
limitado para mostrar sus sentimientos. ¿Cómo eres tú o cómo eras tú antes del cambio que yo he visto para mostrar esa parte sensible de Nabor Álvarez? Bueno, esa convivencia con mi abuela era una persona también de mucho carácter. Entonces, de alguna manera, no solamente por el rol que me tocó asumir, pues también me contagié de esa personalidad de ella y eso pues fueron formando ese Nabor, que yo lo describo en dos grandes etapas. Esa etapa de Nabor, nieto o hijo, como tal, y muy responsable desde su parte personal, laboral, y ya la otra etapa que es el mejor capítulo de mi vida, que es la etapa de papá, ¿no? ¿Y qué es ser papá sin haber tenido la figura paterna? Sin lugar a dudas, dentro de tu memoria quedan esas ausencias, y esas ausencias, pues obviamente tú quieres demostrarlas con tus hijos, ¿no? Y hacerlo sentir, pero al mismo tiempo, como lo dije, o sea, el sentido de responsabilidad siempre ha estado latente y dentro de esa responsabilidad, pues ellos se deben a mí en que tenga que formarlos y criarlos como esos niños. Yo creo que el nacimiento de tus hijas te cambió. Yo creo que el nacimiento de tus hijas son fue un antes dos varoncitos y una niña, pero dentro de esas lindas experiencias o linda etapa, pues no todo ha sido algo muy color de rosa, ¿no? Yo tuve un primer compromiso y obviamente un divorcio, en el cual ahí nació, de ese primer compromiso nació mi primer hijo, Nabor André, en el cual separarme de él a sus 3 añitos fue muy duro. De hecho, fue una separación distinta porque cuando decidimos con la mamá, pues dejar ahí la relación y tomar caminos diferentes en lo personal, pero obviamente siempre manteniéndonos juntos por lo que necesita mi hijo, el mayor, Nabor André. Ella fue a especializarse a otro país y me tocó a mí ser papá y mamá. Bueno, digamos que los 2 primeros años de él también cumplía ese rol, porque ella es médico, ella es doctora, ella estaba en el proceso del internado, de la rural. Entonces llevaban esas jornadas de 48 horas en los centros médicos. Entonces a mí me tocaba estar con mi hijo, yo era papá y mamá ahí, ¿no? Entonces, y después le tocó irse a otro país y también me quedé con mi hijo. Entonces eso hizo que se cohesionen mucho más esa relación con él. Pero después la mamá se quedó en Chile y le tocó irse para allá. Entonces me tocó desprenderme de él y eso fue un momento bien complejo. Duro para ti. Sí. Ya me jodí. Nabor, sabes que me admira mucho el hecho de que, aunque no me quieras hablar de tu papá y tratas de evadir la pregunta, es evidente que sí ha generado en ti algo que ahora se ha transformado en amor hacia tus hijos y se puede ver ahora. Creo yo que eso ha sido lo que te ha marcado y te ha hecho un Nabor más sensible. Como lo dije, dentro de esa evolución que uno tiene como persona, yo veo reflejado muchísimo la familia de Chone en mis hijos, ¿no? Entonces, porque sé que más allá de tener un rol, una responsabilidad como administración y todo eso, pues todo lo que yo hago en verdad es para poder cumplir como padre, como jefe de familia ante mis hijos, ante mi hogar. Entonces, yo cada vez que estoy interactuando con ellos, yo digo es que al final todos los padres de Chone, todas las familias de Chone buscan es lo mejor para sus hijos. Entonces, eso se vuelve una gasolina, eso se vuelve un motor que te impulsa a seguir, a no desmayar, porque esto no ha sido fácil. Esta es la manera en la que le hemos quitado la corbata en este primer bloque a Nabor, pero al regresar estaremos hablando de Chone y de los retos que también ha tenido que asumir en estos 8 años.
¿Recuerdas esto? Así era la calle Bolívar. Durante años fue solo un lugar de paso, donde todos caminábamos apurados. Era sinónimo de tráfico, caos y aceras estrechas. Una calle más del centro de Chone. Pero las ciudades que sueñan en grande se atreven a transformarse. Hoy, la calle Bolívar no es solo una vía, es un bulevar pensado para los chonenses. Un espacio moderno, accesible y lleno de vida donde caminar, compartir y disfrutar vuelve a ser parte de la ciudad. Lo que antes era caos y deterioro, ahora se reemplazó por iluminación LED, mobiliario urbano, áreas verdes y un diseño que prioriza al peatón. Chone da un paso hacia el futuro y se pone a la altura de las grandes ciudades del mundo, donde su centro por fin se convierte en el corazón de los chonenses. La calle Bolívar no solo se transformó en un bulevar, transformó la experiencia de vivir en Chone. Donde los demás no llegan. Cisnet, Internet que nos une. El servicio de Internet Cisnet es una maravilla. Con él mis hijos pueden recibir sus clases, pueden navegar, es sumamente rápido. El servicio Internet nos encanta. Cisnet, Internet que nos une. Llegamos a Crucita. Cisnet, Internet que nos une. Estamos en Calderón. Cisnet, Internet que nos une. Estamos en San Plácido. Cisnet, Internet que nos une. Esta calle marcó el inicio del resurgir de Chone y no me podía ir sin cumplir con ustedes. Muchos esperaban únicamente una calle asfaltada, pero transformar de verdad significa hacer las cosas bien. Por eso, primero trabajamos bajo tierra, donde durante muchos años nadie había invertido. Construimos un sistema hidrosanitario, porque las obras que permanecen en el tiempo no empiezan solo por el asfalto, empiezan por los cimientos. Hoy las familias podrán caminar con tranquilidad. Nuestros niños crecerán en un lugar más seguro y quienes viven aquí podrán tener dignidad. En el 2019 hice una pregunta que nunca olvidé. ¿Es acaso esto lo que nos merecemos? Hoy no hace falta responderla con palabras. Hoy responde nuestra gente, responde la tranquilidad de cada familia, de saber que este es el resultado de un trabajo en unidad y con el corazón. Estamos de regreso, amigos. Hemos intentado quitarle la corbata a Nabor Álvarez para hablar un poco de su vida personal y es momento ahora de hablar de los proyectos y de Chone, que es su gran pasión.
Han pasado 8 años y parece que todo fue fácil, rapidito, soplé e hice botella. Sin duda, cuando llegaron, ¿con qué se encontraron cuando Leonardo y tú llegan a la administración? Bueno, llegamos primero con una ansiedad enorme por querer cumplir con todo lo que habíamos propuesto, que bueno, fue una experiencia bonita porque no solo salió un plan que se le denominó el plan de la gente, creado por Nabor o por Leonardo o por alguien del equipo, sino fue el plan de la gente, ¿no? Fue una conversación que hubo en todos los sectores, escucha, y eso se perfeccionó y se lo cristalizó como el plan de la gente. ¿Cómo estaba Chone? Quiero saber. La ciudadanía lo que concluía era que Chone es repleto de polvo, Chone sin asfalto, lodo, pero eso había que traducirlo en números, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Chone tiene aproximadamente 150 kilómetros de vía urbana, de los cuales apenas creo que llegábamos al 39% con asfalto. Entonces, eso había que traducirlo en una metodología alcanzable, en una planificación objetiva, pero que sobre todo esté enmarcada a muchas estrategias y así en muchos indicadores de crecimiento que había que tratarlos, ¿no? La falta de espacios públicos. Para que tengas idea, solamente teníamos apenas el 0,39 metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud te dice que deberían ser 14 metros cuadrados por habitante. Entonces los desafíos eran enormes. Hay confianza en el proyecto y en la administración. Y fue lo más difícil, porque sin la confianza la unidad como tal era muy frágil. Entonces fuimos poco a poco digamos que fortaleciendo esos cimientos, y esos cimientos, netamente la confianza es determinante, y muchas luchas que no todas fueron ganadas, lo hicimos juntos con la ciudadanía. Ya vamos a hablar de retos. Sin duda, para poder hablar del desarrollo hay que vivirlo, hay que ser parte de. Y tú, como muchos chonenses, como lo dices tú, habían vivido en el polvo, sin agua potable, sin un alcantarillado, sin que los inviernos no les llegue el agua a la frente, y hay que vivirlo para poder trabajar pensando en eso. Hablabas de retos. Para ti, ¿cuál fue el reto más difícil que les ha tocado a ti y a Leonardo Rodríguez afrontar en estos años de administración? Bueno, y el desafío desde el primer día era enorme, era gigante, ¿no? Pero si a eso tú le pones 3 doritos, la famosa expresión 3 doritos después, casi que a los 9 meses, te cae una pandemia que paralizó el mundo. Tú dices, bueno, esto es titánico, pero creo que solo esa valentía del chonero, esa fuerza, coraje de todo un equipo, porque sin lugar a duda tenemos el mejor líder que tiene nuestro cantón, o que ha tenido nuestro cantón, que es Leonardo, y un grandioso equipo, pero si eso no se hubiese solidificado en conjunto con la ciudadanía, en un contexto de incertidumbre, de sálvese el quien pueda. Yo estaba ahí para esa época, yo trabajaba ya. Logramos afrontarlo. ¿Tenías miedo salir a los recorridos, claro que sí, llevar las ayudas humanitarias, llevar los ataúdes, porque tocó de todo, nos tocó de todo, llevar ayuda, ver tristeza y dar miedo, salir a las calles, pero había una responsabilidad mayor? No hablemos de Nabor el político, hablemos de Nabor el sin corbata. ¿Qué sentías en ese momento cuando sabías que por sobre ti había todo un pueblo, tu familia, tus amigos, que debía tener un sistema de protección? Bueno, 2 momentos. Primero, que yo recibí una delegación del Banco Europeo de Inversiones, recuerdo, por un tema de financiamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual ahí se logró concretar el financiamiento de eso. Y resulta que aparentemente no hay nada comprobado. Uno de esos europeos pues ya venía con el bicho desde el otro lado del charco. Y bueno, a mí me dio el decaimiento, en verdad me golpeó bastante. Ahí estaba en esa etapa que era papá y mamá con mi hijo. Mi hijo por ahí nomás una leve fiebre, pero y salí. Era un dengue más para mí, ¿no? Y bueno, y ahí ya empezó a cerrarse completamente todo el mundo.
y todavía no había sido certificado el primer caso en Ecuador. Resulta que cuando ya se armó todo esta alarma, pues en reunión con Leo le digo, tienes que cuidarte tú porque al final eres quien nos representa y más bien déjanos a nosotros de afrontar todo este tema y te vamos manteniendo al tanto. Bueno, empezaron a haber pacientes ya muertos. Me tocó ir a afrontar en el hospital y ponerme ahí a las órdenes, pero no habían procedimientos, no habían guías. En ese momento el COE resolvió de que toda persona con sospecha, no comprobado, sospecha simplemente, porque los exámenes demoraban 12 días, 10 días. Imagínate, ¿qué haces con una persona fallecida todo ese tiempo? Había que cremarlos. Entonces, inmediatamente la única sala de cremación era en Manta. Y nos decían, sí, pero tengo turno para después de 2 días. Era una situación muy complicada, muy compleja. Resulta que mucho miedo. Pero igual salías. Mucho miedo en todos los sentidos, porque ojo, tenía a mi hijo a mi cargo y yo decía, lo que menos quiero es que él se contagie. Entonces, ¿te acuerdas todo ese protocolo que uno llevaba de que antes de entrar a casa tenías que prácticamente bañarte en alcohol y desinfectarte y demás cosas? Entonces uno llevaba todos esos cuidados para también que, si bien es cierto, tienes una responsabilidad con la ciudadanía, pero también tienes un compromiso y una responsabilidad con tu familia. Entonces eran sentimientos encontrados muy, muy fuertes. Vienen los resultados de los exámenes que llegaron como a los 10 días y resulta que mandaron a hacer 10 pruebas y yo estaba dentro de esas personas positivas. El tema era tan psicológico que yo había pasado todos los efectos, siquiera te puedo decir 20 días. Y esto nunca lo he contado así abiertamente. 20 días, pero que yo, el momento que Leo me llama a la oficina y me dice, Nabor, tengo que decirte, o sea, tú eres una de las personas contagiadas. Yo sentí que me volvieron todos los síntomas. Me dio fiebre, escalofrío, ese día era así arropado. Pero todo fue psicológico, porque el otro día en verdad estaba bien. Y más bien me quedé en mi cuarentena, porque en ese tiempo te obligaban a estar en cuarentena. Pero desde allá estaba, ya hicieron esto, hay que hacer aquello, suban, bajan, hagan, lleven. Nunca soltaste el trabajo. No, y sobre todo de una vez poniéndome a la vanguardia de las nuevas herramientas tecnológicas, la forma de comunicarme, reunirme ya a través de herramientas como Zoom, videoconferencia y demás cosas para que igual nada de esto se detenga y sobre todo la contingencia que necesitaba para el tema de salud. Fue una de las etapas más complicadas, afrontar toda esta situación de miedo, de limitaciones a nivel de recursos. Para que tengas idea, del 100% de las asignaciones que nosotros teníamos en ese entonces en el municipio, nos recortaron al 48%. El 48% no servía ni siquiera para pagar nómina y sostener al menos con el combustible para los vehículos, para poder llegar con las asistencias y todo eso. Entonces fue bien complicado y salir de ese caos costó mucho tiempo, pero fue más grande el cariño, el amor por una ciudad, por un cantón, por nuestra gente y poco a poco nos fuimos recuperando y hoy estamos viviendo ese Chone que se va poco a poco sintiendo el otro nivel en que lo queremos. Otra obra que también creo yo que fue un reto y que es una de las que yo me siento parte ha sido el Megahidro. El Megahidro no es una obra, para que entramos un poquito en contexto, la mayoría de políticos deciden hacer obras visibles, el parque, una calle, algo que se pueda ver, porque genera una visibilidad, pero apostar por un proyecto que es bajo tierra, que no lo ves, que genera malestar, porque tienes que abrir, romper y pasar mucho tiempo con las calles así, no hay una visión de lo estoy haciendo para ganar un voto. Ahí hay un verdadero bueno, si genero molestia y no me apoyan, pero al final este proyecto va a traer un beneficio, no me importa, mi objetivo es servir. Yo creo que el hidrosanitario ha sido también otra obra emblemática. O sea, yo creo que no fue fácil el proceso constructivo, lo vivimos y en ese sentido más bien creo que el Oscar hay que dárselo no solamente a la administración, sino a la ciudadanía que se permitió llenarse de esa valentía paciencia. Y fortalecerse con paciencia o poner esa coraza para hacerle frente en unidad y que este cambio haya sido posible. Pero esa obra no hubiese sido tan impactante si se hubiese ido haciendo con el pasar de los años.
una infraestructura de más de 50 años completamente obsoleta, ¿no? O sea, el material, las tuberías ya no existían, solo existía el suelo confinado. Obedece a la falta de planificación y a la improvisación. Entonces, pero había que hacerlo, porque de lo contrario sería seguir maquillando a un Chone que en verdad no estaba preparado para dar ese salto al desarrollo, al progreso, que creo yo que es lo que nosotros hemos logrado en este momento. Esa inversión privada que la vemos casi ya rondeando los 100 millones de dólares, hospitales, centros comerciales y demás que están planificándose, no hubiese sido posible si no hubiésemos primero logrado esa confianza y esa imagen positiva de que efectivamente esos locos que están allá están haciendo lo que corresponde para poder yo pasar ahí sí a colocar mi patrimonio privado, mi inversión en algo mucho más seguro. Entonces, sin lugar a duda, quizás es la obra que menos se ve, pero es la que más desarrollo va a tener. Es la obra va a generar. que te sientes más orgulloso que hayan construido con Leo y todo el equipo de Chone. Mira, no necesariamente. No. Sin lugar a dudas ha sido la más ambiciosa. Es una inversión que creo que sobrepasa los 70 millones de dólares. Chone, antes de la administración de Leo, invertía aproximadamente en obras públicas 3 millones al año. Entonces, para lograr financiar el hidrosanitario hubiesen necesitado 25 años. Entonces, y nosotros lo logramos gracias, ya te digo, a todo este trabajo en equipo y a la unidad de un pueblo, pues lo logramos en este periodo y hoy podemos estar acercándonos ya a vivir este gran logro. Pero Chone necesitaba más. No solamente era cumplir con ese déficit, no solamente es garantizar servicio, es cómo garantizas futuro. Okay. Y cuando hablo de futuro es todo ese entorno que va desde la obra más básica, pero también a la que te genera ese orgullo, esa alegría, esa convivencia diferente con la familia. Y ahí hay dos proyectos que son muy importantes. Bueno, uno de esos y que dentro de esos capítulos de mi historia, dentro de esta administración, me tocó postular un proyecto que es la Ciudad del Conocimiento, inicialmente llamado el Parque de la Familia. Sin temor a equivocarme, y esto lo hablo con toda la sinceridad y objetividad del caso. Yo tengo una anécdota de eso, ya lo voy a contar. Va a ser el parque o el espacio público más creativo, más innovador, más contundente del país. He tenido también la oportunidad de visitar muchos países, de ver muchos espacios, aprender de esos avances y crecimientos desde el primer mundo hasta los países más contemporáneos en desarrollo. Y créeme que no tenemos nada que envidiarle y eso es algo que estamos, creo que a 1 mes y medio, 2 meses de ponerlo ya a uso de toda la ciudadanía, pero... ¿Cómo cuántas canchas de fútbol son? Es un terreno inmenso el que estaba proyectado para el Parque de la Familia. Nosotros tenemos hoy el único parquecito así que lo logramos recuperar, que es el parque de los choferes. No hablo del único, el que hemos recuperado ahí, porque ahí hemos hecho parques lineales y demás, pero de donde más converge la gente. Eso tiene 4.000 metros cuadrados. Bueno, el de acá va a tener 35 veces más grande. Pero no es el tamaño. No es el tamaño porque podemos hablar del Parque Samán, que también lo vemos ahí, que está completamente también abandonado. Pero lo interesante es cómo es un espacio repleto de experiencias. Cuando yo en recorridos no lograba en un día ver todos los avances. Entonces imagínate cuando ya empieces a convivir con la familia, o sea, no vas a poder hacer todo en un solo día. Entonces ese espacio va a ser algo demasiado impactante. Creo que no es un espacio de Chone, es un espacio de la provincia y yo creo que fácilmente en colaboración con otros proyectos que estamos generando, pues va a convertirse como un espacio de visita del país. Pero mira, en ese trabajo de equipo, había un proyecto que a mí siempre me andaba en la cabeza. Como todos. Que son cambios drásticos, Okay. pero que son necesarios. Okay. Porque, insisto, o sea, no se trata de ver solamente números, no se trata de ver la parte cuantitativa, sino lo cualitativo.
Y dentro de eso cualitativo, que también me trabajo muchísimo con ello, para ver cuál es el sentir de la gente. La gente te demandaba mucha esa vibra de que en verdad hazme sentir que estamos mejorando, de que estamos creciendo, de que somos ciudad, de que estamos en ese camino al crecimiento, al desarrollo. Un proyecto que es el nuevo bulevar de la calle Bolívar, que en verdad era muy complejo por lo que significaba cambiar por completo la dinámica y el comportamiento del centro de la ciudad, ¿no? Pero qué bonito que ahora que ya logramos aperturarlo, más allá de cómo se ve, es cómo la gente lo disfruta, es cómo le hemos devuelto al centro de la ciudad, a las calles de Chone, gente caminando, que ya no había. Chone, en ese apagón de 30 años, empezó cada vez a quedarse más en casa. 5 de la tarde, 6 de la tarde, todo el mundo corriendo para la casa y se apagó por completo en las noches. Eso obviamente tiene un impacto económico al taxista, a la farmacia, al local, al restaurante, que depende muchísimo de esa gente que está rondando por ahí, que está compartiendo. Entonces ahora qué bonito que es ver muchísima gente caminando, pero sobre todo cómo ese negocio, ese comerciante, e incluso han llegado hasta decir, ¿por qué no lo hacen 100% peatonal? Porque al final el gran consumidor es la gente de a pie, la gente de la calle, o sea, la que está caminando, la que se va recreando. Y obviamente eso va permitiendo que también vayamos cambiando un poco esa conducta de confort, de comodidad, de que queremos siempre o de desorden también. El desorden, de que el carro quede estacionado al frente de donde yo quiero hacer desorden. La gestión. Yo creo que son esos cambios que te van dando también ese clima de evolución. Al sentido de pertenencia y del orgullo chonense que ustedes tienen y que realmente se eleva con esto. Y bueno, y poco a poco se van a ir descubriendo estos otros espacios que al final van a contribuir en ese todo que inspira a una identidad montuvia, chonera, que ya de por sí nosotros siempre hemos sido, en cualquier latitud del mundo, pues muy orgullosos de nuestra tierra, y yo creo que ahora hemos contribuido a que ese ego sano sea enorme, ¿no? Que sea. Me encanta. Me encanta. Tengo una anécdota y tengo una pregunta para Nabor. ¿Cuál de las dos quiere? La pregunta. Está bien. La anécdota se las cuento más adelante. Por favor, producción, ayúdenme con un close-up. Nabor, ¿te puedes sentar, por favor, bien? Girarte un poco hacia la cámara, más hacia allá. Allá. Un poco más. Vamos. Un poco más. Yo quiero que me muestres esto que tienes aquí, lo que más puedas hacia la cámara, para allá. En algún momento decidiste que era una brillante idea dibujar estas cruces y hacerlas un tatuaje en esta parte de tu cuello. Lo que pudiera decir, ay, no, es un político, ¿para qué se hace eso? Ese tatuaje tan grande, no sé qué. ¿A qué corresponde? Y en qué momento tú dijiste, esto tenía que ir aquí, tenía que tener esta dimensión y por esto me lo hice. Y con eso nos vamos a una pausa. Bueno, creo que algo lo nombré al principio, no aterrizado a esta manifestación, que en un principio fue de reconocimiento, de sentimiento y al mismo tiempo de protesta. Como te lo dije, una de las etapas más difíciles para mí fue separarme de mi hijo mayor. Y ahí, obviamente, en ese momento de conflictos emocionales que tenía, ¿no? Atribuí muchísimo a ser extremadamente dedicado a mis responsabilidades, a mi trabajo, a mi profesionalismo. Quizás había dejado descuidado en algo a la familia, y que eso pudo haber coadyuvado a que al final de ese desenlace pues haya sido así. Una vez en una lectura me encontré con esa reflexión del significado de las cruces. El significado de las cruces es sacrificio. Y ese sacrificio, que al final es muy propio, la gente no tiene que a veces estarlo sabiendo. Queremos saberlo. Entonces quise manifestarlo, pero no solamente para quedarme yo con esta reflexión o con esta muestra, ¿no?
sino me la puse en un lugar que justamente pues, sea muy visible y que ese morbo de la gente te llega a preguntar ¿por qué te hiciste algo como eso? ¿No? Porque es muy impactante, llamativo, y sobre todo a veces hay ciertos pensamientos sociales que no lo califican de buena manera. Y me lo puse ahí para que se vea y poder contar mi historia de vida, de cómo detrás de una persona o de un funcionario público, de un servidor público, pues también hay una vida personal en la cual ha sacrificado mucho por hacer cosas para bien del prójimo, de la gente, que es lo que básicamente me ha jactado a mí durante toda mi experiencia profesional. Entonces me la coloqué ahí con esa finalidad y también para poder decir que a veces he sido un poco terco en romper un poco esos paradigmas, a veces sin sentido, sino que son heredados, de que ya un tatuaje te marca despectivamente a una persona. Y yo quizás sintiéndome un poquito orgulloso de mi capacidad, de lo que profesionalmente puedo ser, lo que humanamente puedo ser, espiritualmente también, porque soy muy creyente y respetuoso al poder y a la voluntad de Dios. Demostrarlo en que el tatuaje a mí no me hace diferente, por el contrario, puedo cambiar por completo a la percepción de esas personas que quizás no tienen una marquita en su cuerpo y sin embargo su contribución hacia un mejor mundo no es tan notable. Entonces eso creo que en resumidas cuentas es el significado de este... La marca del sacrificio y de recordar que se puede. Pero ahí tengo otros, tengo a mi abuela marcado en el lado izquierdo del ¿Los corazón. quiere ver? ¿Los va a enseñar? ¿Sí? ¿Usted quiere verlos? Dejen en los comentarios si quiere ver. Marcado a mi hijo mayor del lado acá, tengo un cristal de este lado que es el que unifica todo esto en una sola proyección. Entonces ahí hay muchas cosas que tienen mi significado, pero que eso sí es más propio. Al final del programa prometemos mostrárselos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más para seguir conociendo sobre los sacrificios y además sobre esta relación que nace entre un Leonardo Rodríguez, que es como el agua, y un Nabor Álvarez, que es como el aceite. Cómo se complementan y cómo hace eso el resurgir de Chore. Ya regresamos. Esta calle marcó el inicio del resurgir de Chone y no me podía ir sin cumplir con ustedes. Muchos esperaban únicamente una calle asfaltada, pero transformar de verdad significa hacer las cosas bien. Por eso, primero trabajamos bajo tierra, donde durante muchos años nadie había invertido. Construimos un sistema hidrosanitario, porque las obras que permanecen en el tiempo no empiezan solo por el asfalto, empiezan por los cimientos. Hoy las familias podrán caminar con tranquilidad. Nuestros niños crecerán en un lugar más seguro y quienes viven aquí podrán tener dignidad. En el 2019 hice una pregunta que nunca olvidé. ¿Es acaso esto lo que nos merecemos? Hoy no hace falta responderla con palabras. Hoy responde nuestra gente, responde la tranquilidad de cada familia, de saber que este es el resultado de un trabajo en unidad y con el corazón. Donde los demás no llegan. Cisnet, Internet que nos une. El servicio de Internet Cisnet es una maravilla. Con él mis hijos pueden recibir sus clases, pueden navegar, es sumamente rápido. El servicio Internet nos encanta.
Cisnet, Internet que nos une. Llegamos a Crucita. Cisnet, Internet que nos une. Estamos en Calderón. Cisnet, Internet que nos une. Estamos en San Plácido. Cisnet, Internet que nos une. ¿Recuerdas esto? Así era la calle Bolívar. Durante años fue solo un lugar de paso, donde todos caminábamos apurados. Era sinónimo de tráfico, caos y aceras estrechas. Una calle más del centro de Chone. Pero las ciudades que sueñan en grande se atreven a transformarse. Hoy, la calle Bolívar no es solo una vía, es un bulevar pensado para los chonenses. Un espacio moderno, accesible y lleno de vida donde caminar, compartir y disfrutar vuelve a ser parte de la ciudad. Lo que antes era caos y deterioro, ahora se reemplazó por iluminación LED, mobiliario urbano, áreas verdes y un diseño que prioriza al peatón. Chone da un paso hacia el futuro y se pone a la altura de las grandes ciudades del mundo, donde su centro por fin se convierte en el corazón de los chonenses. La calle Bolívar no solo se transformó en un bulevar, transformó la experiencia de vivir en Chone. Seguimos con más en este espacio sin corbatas para poder conocer de cerca, en este caso, a Nabor Álvarez. Nabor Álvarez tiene un proyecto político que se ha construido no hace 4 años, no hace 8 años. Fue muchísimo más atrás cuando nace en él y en su compa, en su pana, Leonardo Rodríguez. Y a mí me gustaría conocer esta historia. ¿Cómo ustedes hacen match y en qué momento dicen, este es nuestro objetivo, servir? Bueno, con Leo nos une una amistad, creo que desde el inicio del colegio, a los 10 años míos, porque yo entré al colegio a los 10 años. Leo obviamente es más viejo, aunque yo siempre lo jodo en que los primeros años de él fue de mucho engreimiento, entonces ahí estaban ahí se entiende. esos matices así medio feos ahí de él, pero ya ¿cómo después... se hacen amigos si él es tan relajoso y tú eres tan seriecito? Bueno, ¿cómo compenetraron ahí? ¿Te acuerdas? Tal vez recuerdas. sí, ya, o sea, ya en la etapa de bachillerato como tal, sí éramos como que un poquito más relajosos todos, ¿no? Yo creo que ya el quinto curso, el sexto curso en el colegio te sueltas bastante, ya el nivel de parcería con tus amigos ya es más grande, ya existen los viajes, los paseos. Las novias. Entre otras cosas. Entonces creo que ahí se consolida más esas personalidades que pueden ser distintas. Y de ahí llegamos a la universidad juntos también. Él obviamente estudiando la carrera de Ingeniería Agroindustrial y yo hidráulica. Pero seguíamos como que en ese mismo entorno. Hasta que fue poco a poco cambiando esa etapa de muchachos. Empezar a sentir un poco más una necesidad ya como persona, como profesional, como de alguna manera también, sí, como ciudadano y algún rato también que tenías que empezar a preocuparte por tu entorno. Oye, ¿qué vamos a hacer si este chon está así, asado? Eso decían, me imagino. Tal cual. Sí. Y ahí recuerdo que fue en el año 2006 que empezamos a reunirnos para discutir Chone. 2006, 2005, 2006. Que sí, que no me gusta esto de Chone, que Chone está feo acá, que a Chone le falta esto.
porque empezábamos ya en esa adolescencia a viajar y a contrastar con otras ciudades que en verdad estaban pasando cosas diferentes, hasta que llegó el 2018. Y ahí empezó, y ahí hemos estado juntos, haciendo equipo, siempre yo desde una esquina empujando el barco, pero siempre en el trascámara ya viendo lo que se necesita, lo mejor en conjunto con él. Hay algo importante dentro de esta relación con Leo. A veces pienso, hay una particularidad en gemelos, que como que a veces esos sentimientos que tienen el uno al otro se pueden comunicar. Han sincronizado. Se sincroniza. Sí. Mira, si yo quiero, normalmente Leo, a veces cuando hemos pasado diferentes dificultades, etapas dentro de la gestión e incluso en lo personal, llegas a un momento en que te decaes, que te dices, chuta, ya no aguanto más, ya hasta cuándo esto, lo de acá. Yo soy quien se sobrepone y digo, no, vamos, el motivador, el psicólogo casi ya, entonces no, vamos, le doy esa fuerza. Y al momento que me ve cayendo, entonces la sobrevivencia, ¿no? Comienza, no, compa, pero es que tenemos que lo de acá. Intentemos, compa, al final no perdemos nada, vamos por allá, vamos por acá. Y logras recuperar rápidamente a ese Leonardo. Entonces nos conocemos tanto y estamos tan conectados que de esa forma hemos podido sobrellevar una carga bien grande y unos desafíos tremendos por el desarrollo de Chone. Como lo dije antes, lo que más le ha costado a Chone es la improvisación, ¿no? Y las ambiciones personales. Esto no se trata de una persona, eso se trata de todo un cantón que tiene que llevar la secuencia de la cual fue planificada desde un inicio. No a nivel de detalle, pero desde un inicio lo que queríamos nosotros era prosperidad, desarrollo, progreso. Pero no había nada de eso si no lo solucionábamos lo inmediato, lo urgente, que es todo lo que se está entregando hoy por hoy. Pero la nueva etapa es las oportunidades, es futuro. Y para eso estamos trabajando y para eso hay que entender todo el antecedente que se ha venido trabajando en unidad, en conjunto, con hombres y mujeres que han estado metiéndole cabeza y dejando todo de sí para poder concretar y cristalizar estos proyectos. Esa etapa de Nabor, que le tocaba ir a trabajar a Guayaquil, a Quito, a Cuenca. Una vez estuve en Guaranda trabajando en una colina que nunca vi el sol. Yo no la quiero para mi hijo. O sea, yo quiero que él tenga las oportunidades en Chone. Y antes tú me preguntabas... Que no se vaya, que no migre. Tú me preguntabas de qué ves en mi hijo. Yo veo a Chone. O sea, y eso es lo que quiero para Chone, de que nuestras nuevas generaciones, nuestros nuevos habitantes, pues tengan sus oportunidades y su poder de crecimiento aquí mismo en la tierra. Creo que tenemos muchísimo para ofrecer. El desarrollo productivo. Somos el cantón que quizás fuera de sus competencias ha invertido demasiado. El centro de agronegocio que estamos próximos a inaugurarlo va a ser un proyecto para la provincia. Gran parte de los proyectos que nosotros hemos desarrollado no han sido pensados como Chone, entendiéndose de que normalmente la autoridad de turno piensa solamente en su espectro, en su territorio, que lo estableció límites un político o una institución por diferentes discusiones. Pero el comportamiento socioeconómico obedece a un espectro mucho más grande y ese espectro para nosotros es Manabí. Las oportunidades que Chone tendrá son las que se adhieran justamente a una sola propuesta que sea de Manabí, y sin importar quién esté a los lados míos, sin importar quién esté en el siguiente nivel de gobierno. Entonces, todo eso es lo que estamos trabajando para ya presentarle a Chone, que sí, va a estar complementado. Y mira cómo lo hablo ya, no porque no sean importantes, pero es que ya no debe ser solamente el objetivo. Vamos a tener 30 kilómetros más de calles urbanas. Pero mira, o sea, antes hablaba de 20, ahora te hablo de 30 y te lo hablo con un tono de voz un poco más bajo, porque ese ya no es el fin. Sí, para cumplir un indicador, porque probablemente con esos 30 kilómetros voy a llegar al 94% del total de calles urbanas asfaltadas y podríamos prácticamente hablar de erradicar por completo el polvo. Pero eso ya no es el objetivo para este nivel que nosotros necesitamos. El nuevo nivel son las oportunidades, el desarrollo, que haya más empleo para nuestros jóvenes. Y no me estoy metiendo, ojo,
Me pueden decir que el empleo es competencia del gobierno nacional, pero si nosotros desde acá no contribuimos también con lo necesario para que eso se vea fortalecido, si no atraemos dólares a nuestra economía, que haya más dinamismo, que hayan 2 hoteles, que hayan visitantes, que hayan turistas, que haya más producción, no se va a lograr el objetivo. Y ojo, vamos a seguir haciendo más parques, vamos a hacer más hidrosanitarios rurales, ya tenemos en marcha todo el nuevo plan Dignidad que ya está próximo a concretarse. Pero no es que no sea importante, sino que ahora vamos a trabajar muchísimo más por ese intangible que es las oportunidades para toda nuestra familia, para todo lo que es nuestros jóvenes, empleo, y bueno, entre otras. Me inspiro, a veces me salgo por completo de lo que normalmente debe tener el perfil un ciudadano, sino que me vuelvo muy técnico, pero mi inspiración me mueve bastante a soñar, a creer que es posible, porque créeme que lo más difícil ya ocurrió, pero lo más bonito está por llegar. Estamos casi llegando a la parte final y yo puedo concluir que una ciudad o quienes administran una ciudad cumplen el rol de un padre o una madre, Nabor. Y creo que la educación perfecta o el trabajo adecuado está cuando en una mano tienes el amor y en la otra mano tienes el rigor. Si eres una persona muy blanda y todo sí, todo permite, pues tal vez las cosas no funcionan más. Si eres muy rígido, tal vez también generas rechazo. Pero al complementarse esto, logramos hacer grandes cosas por nuestros hijos, como ustedes lo han hecho por la ciudad. Nabor, gracias por este espacio. De verdad que ha sido un gustazo que me acompañes en este primer episodio sin corbata. Ha sido un reto para mí, pero me la he pasado muy, muy bien. Mi cariño y mi respeto y el mejor de los éxitos siempre. Conozco tu corazón y sé que eres un hombre muy técnico, que parece tener una coraza, pero cuando le quitas un poquito y le vas quitando otro poquito, te das cuenta que por dentro hay un ser humano que tiene buenas intenciones, que tiene un corazón que ama, adora, idolatra a Chone, lo ve como lo mejor que existe en el mundo, no en el Ecuador. Lo sé de cerca, así que te deseo lo mejor. Muchas gracias, Katy, y valoro tu profesionalismo. Gracias por dentro de este formato, quizás por haber generado o provocado abrirme un poco más de cosas que en verdad hasta este momento no lo había contado de esta manera, ¿no? Pero sobre todo que es lo que pasa por mi cabeza, que es lo que pasa por mi corazón, por mi ser, que es querer mejores días para toda nuestra gente, para todo nuestro cantón, y que haya valido la pena todo el esfuerzo que hemos generado durante todos estos 8 años, y que lo más lindo está por llegar para Chone. Sin duda así será, porque Chone está a otro nivel. Esto ha sido un espacio con Nabor Álvarez, en el que hemos conversado sin corbata.